¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con el director regional de Servio, Rodrigo Uribe, sobre diversos temas de importancia, tanto en el tema de la vivienda como también de otros aspectos que de alguna forma se han relacionado con dicha cartera. ¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto saludarle y gracias por estar en esta entrevista a fondo de Quinta Visión. ¿Qué tal, Bernardo? Un gusto saludarlo también y al equipo de Quinta Visión. Oiga, partamos por noticias importantes, por temas importantes, porque durante esta semana, Rodrigo, se logró un avance que es fundamental en lo que es la política de los campamentos, de radicación de campamentos. Así Campamento es. Amanecer, uno de los más antiguos, ¿no es cierto?, de Viña del Mar, ya está con obras para poder lograr esa regularización. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cuál es el camino que se ha seguido? Bueno, no ha sido un proceso largo, son más de 23 años que las familias han estado trabajando y junto con ellos, con el ministerio, con el municipio de Viña del Mar. Son procesos que se dieron desde la compra del terreno en 2012, el plano loteo, que eso implicó ajustar, sacar incluso familias que no cumplían los requisitos, y finalmente quedaron 58 familias que están siendo las que se radicaron finalmente en el campamento. Junto con ello se hizo el proceso de plano loteo, se hizo la urbanización de alcantarillado y agua potable, y hoy día estamos en ejecución de los pavimentos, evacuación de aguas lluvias, un pavimento que son más de 583 metros cuadrados, pavimento estriado por la pendiente que tiene el sector, y que sin duda va a mejorar considerablemente la calidad de vida de las familias de este campamento. Con ello vamos a ir cerrando un campamento que se integra como un barrio más a Viña del Mar. Yo creo que eso es lo importante. Y yo creo que estamos dando cuenta efectivamente que se puede una solución integral a los campamentos, y podemos trabajar perfectamente en soluciones que además sean más rápidas, más ágiles en estos procesos. Ahora, director, hay dos temas que siempre se entrecruzan, porque la solución se habla de erradicar un campamento, un loteo irregular, es Claro. decir, sacarlos de un terreno X a otro o radicarlos que es en el propio terreno. Y hoy yo creo que fue un lindo desafío cuando usted asumió el saber de que entraba una cartera y una dirección de Servio en una región que contaba con quizás la mayor cantidad de campamentos en nuestro país. ¿Cómo asumió ese desafío? ¿Cómo asume hoy, ya pasado algunos meses, este desafío tan importante? Bueno, yo conozco bien la cartera, había estado en la Seremi Minbu, y había estado en Bienes Nacionales, conozco bien la región, desde el municipio de Quilpué también, como en el ámbito de la planificación, como CEPA. Pero yo creo que lo fundamental es que hoy día la realidad cambió considerablemente. Hace un tiempo atrás teníamos, me acuerdo, el 2018, terminamos con 110, ciento y algo campamentos, y hoy día son más de 200. Eh, el volumen también de estos creció considerablemente en algunas comunas como San Antonio, en San Felipe, donde no existía esta realidad. Hoy día está muy en tanto en número como en cantidad, muy involucrado. Entonces es una cifra no menor. Frente a ello, estamos trabajando en torno a definir estrategias por cada uno. Ningún campamento es similar al otro, y por eso hacemos un diagnóstico inicial y pasamos después a una estrategia definitiva, si es la erradicación o el traslado de esta familia a otro sector. Pero depende mucho de las posibilidades que veamos dentro del territorio y las posibilidades efectivas de comprar los terrenos, que no siempre va a ser posible. Hay, desde que los propietarios no quieren vender, que se da una situación de que el terreno además tiene una serie de consideraciones. Por ejemplo, que el costo de la urbanización es muy alta, que tiene una situación crítica, por ejemplo, remoción en masa, que hace que la mitigación sea muy alta, muy cara, para poder cubrirlo con los subsidios que tiene hoy día el ministerio. En fin, o que la comunidad, en definitiva, no se quiere trasladar, y no tenemos ninguna posibilidad de ofrecerle alguna alternativa también ahí. Ha Ahora, pasado. sí, Claro. director, pero ¿cómo asume usted también esa responsabilidad siendo director de Servio, considerando, por ejemplo, que hay algunos campamentos que incluso tienen orden judiciales de que hay que desalojar los terrenos? Hay temas como en La Jarilla, como en Quillota actualmente, en el mismo San Antonio, donde hay un tremendo campamento. ¿Cómo asume usted esta realidad y como Servio, cómo la asumen? Porque sin duda, usted lo dice,
en el último tiempo se han ido agregando y sumando nuevos campamentos, sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia, y que no estaban dentro del catastro inicial. ¿Cómo se va a llevar esa situación, considerando que incluso hay órdenes judiciales que están pidiendo que se No, desalojen terrenos? hay situaciones, por eso te digo que son caso a caso. Ningún campamento, ninguna ocupación irregular es similar a la otra, porque el propietario es distinto, porque están en un territorio distinto, porque tienen situaciones distintas. Por ejemplo, la Jarilla son 80 familias. Dentro de las 80 familias, solo 19 califican, porque son, en el fondo, esos 19 tienen residencia, son chilenos la mayoría, y el resto no tiene una radicación en el territorio, no tienen sus papeles al día como extranjeros. En el caso de Quillota, son muchas, hay un grupo importante de familias que han tenido subsidios, han tenido beneficios o que son propietarios. Y en el caso de San Antonio tenemos un volumen importante donde además aparecen estas mismas situaciones que mencionábamos de los campamentos anteriores, pero además un volumen considerable donde en el fondo no es un tema exclusivamente de este ministerio o de este servicio, hay que involucrar al resto de los servicios y de los otros organismos públicos que tenemos que pueden colaborar en este tipo de situaciones. Y además son un desalojo que es de envergadura. Pero ahora nuestra región, sin duda, tiene una ventaja en el momento que se está viviendo por parte del ministerio por esta situación de la fundación. Y le quiero preguntar, ¿de qué manera Claro. distrae? Porque en nuestra región, ¿no es cierto? Si bien en otras regiones del país hay fundaciones ligadas al ministerio de vivienda y que se están investigando, Antofagasta, por ejemplo, acá esto no ha ocurrido. Pero ¿de qué forma distrae al trabajo en general de lo que se puede hacer este tipo de situaciones que ya pasan, ¿no es cierto?, de lo cotidiano y van hacia lo judicial, incluso, como ha dicho el propio presidente, a otro tipo de instancias como corrupción? Sí, mira, aquí en el caso de la región, yo me encontré con una situación donde efectivamente sí hay fundaciones que están trabajando. Está trabajando Fundación Techo para Chile, por nombrarte una, que está principalmente radicada en Manuel Bustos, y hay otras tres más que han estado trabajando. Frente a eso, lo que hemos dicho es que hoy día la modalidad, ese formato, y la mayoría además de la intervención y campamentos están radicadas en los municipios en general en la región, más de 77 intervenciones con municipios, que es el grueso. El resto de lo que tenemos con fundaciones son minoritarios, son como 12, y donde además uno está en proceso de eliminar ese convenio que teníamos con esta fundación por un tema de ejecución. Pero son situaciones que estamos enfrentando, que además estos procesos hoy día debieran enfrentarse de otra forma. Yo estaba con la voluntad de que esto se licite a otras entidades, más universidades que perfectamente tienen la misma expertise, los mismos conocimientos. Hay consultoras que también tienen una larga trayectoria en los mismos ámbitos que estamos conversando y que perfectamente pueden cubrir el ámbito de las fundaciones. Y las mismas fundaciones, pero en una propuesta pública donde participen con otras entidades también, ¿por qué no? Pero en un proceso que sea público, donde todos tengamos las reglas claras, donde hayan garantías, por supuesto, y en ese formato hoy día es lo que estamos pensando de la intervención de los colaboradores para establecer procesos de intervención, de diagnóstico que tengamos en los futuros campamentos. Claro, sin duda que este es un tema que viene en el tiempo, ha sido transversal en los últimos años y creo que eso es lo importante, director, poder tomar las medidas para evitar que esos vacíos que muchas veces se producen, ¿no es cierto?, en este tipo de situaciones sigan ahí y se pueda regular de mejor manera, porque usted lo ha dicho, Techo para Chile es una organización, fundación de mucho tiempo y, Así es. por ejemplo, en el campamento Manuel Busto, que es el campamento más grande de nuestro país reconocido y que está en Viña del Mar, se han trabajado de buena forma y se ha adelantado el proceso de regularización, ¿o no, director? Sí, efectivamente, ahí incluso estamos en un proceso de licitación vamos a cerrar prontamente para poder avanzar en la urbanización del sector. Entonces vamos a tener el mismo proceso que estábamos viendo de Amanecer. Prontamente esperamos en Manuel Busto en los próximos meses, donde iniciemos ahora en pavimentación, en urbanización, y ya está ejecutado. Por lo tanto, queremos también que Manuel Busto empiece a notar
y ya no va a ser el campamento, sino que va a ser un barrio integrado al resto de Viña del Mar. Ahora, esto tiene que ver también con esta política de emergencia habitacional que se ha impulsado durante este gobierno porque está buscando justamente dar solución habitacional a aquellas familias que necesitan. Usted por ahí lo dijo, claro, hay familias que van a campamento pero tienen segunda y hasta tercera vivienda y eso es una realidad, pero hay Sí, otras que lo necesitan realmente. Desde esa sí, perspectiva, ¿Mm? ¿Perdón? yo creo que, mira, hay esas situaciones, pero también vivir en campamentos muy duros, vivir sin la urbanización. Nosotros prendemos la luz y se va a prender, abres la llave y va a salir agua, vas al baño y está el alcantarillado, en fin. Son comodidades que hoy día son para nosotros comunes, pero para un grupo importante de familias no es la realidad. Entonces es duro, la verdad. La impermeabilización misma de las viviendas no son de la mejor calidad o son precarias. Entonces, también tenemos un mundo ahí que debiéramos colaborar de otra forma a apurar el tranco, y en eso estamos desde el servicio y de la Seremi apoyando para que los procesos hoy día sean más cortos, reducir la intervención nuestra, intervenir lo que son barrios y la vivienda en conjunto para poder mejorar las condiciones de vida de esas familias. Pero justamente iba hacia eso, apuntaba hacia aquello, hacia el trabajo y esta nueva idea que hay, ¿no es cierto?, con esta política de emergencia de vivienda en cuanto a que ya se están entregando o se están iniciando nuevos proyectos, incluso en sectores rurales, cosa que no ocurría hace mucho tiempo, lo que lleva una visión diferente, director, incluso con, como bien ustedes lo han señalado y se ha podido comprobar en algunos proyectos, con fórmulas modernas de construcción. Exacto. Estamos ahí incentivando posibilidades de mejorar la calidad de la vivienda, el metraje, que también es importante, el ámbito térmico que tengan las viviendas, en fin, mirar un poco la vivienda en su integralidad, desde los paneles solares, ventanas termopanel, mayor seguridad en el ámbito también de incendios, con una red seca, red húmeda, en fin, como hemos proyectado. Y también en campamento, mira, hace un tiempo atrás se inauguró un proyecto que dejamos en el periodo de Paulina Zabal, Bachelet 2, y que fue hoy día, que es Santa Rosa, en Viña del Mar, donde tenemos departamentos que cuentan con 2 baños. Y son familias de campamentos que si tú los vas a ver, a mí me gustaría mucho invitar a que nos pudieran acompañar Bernardo de Quinta Edición para mostrarte la calidad de esas viviendas y hoy día cómo la han cuidado esas familias. Tiene una dignidad que es envidiable. Son viviendas que hoy día las familias están muy orgullosas de ellas y han hecho de eso su verdadero hogar. La verdad es que nosotros, ese producto, la verdad, es bien satisfactorio porque creemos que también la calidad, el bienestar de las familias tiene que ser ir subiendo, no bajando. Ahora, el tema rural, que es súper Ya. importante porque en esta región también existen, ¿no es cierto?, muchas provincias que tienen sectores rurales. Hace poco estuvieron, y usted estuvo junto a la Seremi en Petorca, en la provincia de Petorca, en la provincia de Los Andes, de San Felipe, con este asunto. Porque ahí hay una realidad diferente, director, que es la realidad Así es. de que no se cuenta con los servicios básicos, como por ejemplo en los sectores más de ciudad, más urbanos. ¿Cómo se está asumiendo esta realidad? Mira, efectivamente cuesta más. Además, el costo de la vivienda en esos sectores cuesta más en términos de llevar los materiales, la mano de obra, todo es más complejo, más difícil y más costoso. Y lo que estamos haciendo es esfuerzos adicionales con los equipos nuestros, una para poder que este subsidio, que hoy día es más robusto, el rural, pueda colocarse a disposición de estas familias, pero además que tengamos las posibilidades también de mejorar. Hoy día estamos innovando en el ámbito del cuidado del agua, y eso fue lo que innovamos con estos proyectos, gracias a la Corfo, a la Universidad de Concepción y otras entidades más, que logramos vincular un par de familias en estos proyectos que fueron pilotos, y que el piloto resultó tan bien que queremos replicarlo en los siguientes llamados para estas familias, y que perfectamente se puede cubrir con los mismos subsidios que hoy día tenemos a disposición. Entonces, queremos que ese acento del cuidado hídrico, el cuidado del agua en el fondo, y que las condiciones de estas viviendas puedan tener un sello especial, y particularmente en este ámbito del sello hídrico.
Ahora, en este sello, a lo mejor vamos a adelantar la noticia, Y pero tengo claro, entendido que en los próximos días o próximas semanas en Olmué, después de muchos años, se va a inaugurar un proyecto habitacional muy importante. ¿Cómo se hace justamente aquello, considerando de que se está mejorando la calidad de la vivienda, pero en sectores o en comunas donde la crisis hídrica es muy compleja, director? sí, la verdad es que ahí Olmué tiene un tema bien crítico, porque además el agua que se reparte no es como lo tenemos el resto de las comunas de la región, que es a través de VAL, sino este caso es a través de una cooperativa, donde además el tema hídrico, la posibilidad de contar con agua es más complejo, se le ha hecho más difícil. Las personas que tienen vivienda allá o que viven allá sabrán que tienen un par de horas en el día que tienen que almacenar el agua para poder cubrir los requerimientos del día a día. Entonces, es complejo. Y frente a eso, bueno, nosotros habíamos desarrollado un proyecto de 300 viviendas que está en pleno proceso ya de recepción. Esperamos que ir entregando prontamente. Ha sido súper dificultoso también. Quedaron la empresa en su minuto quebró, retomamos con otra empresa y en buena hora estamos concluyendo la entrega a las familias ahora durante el mes de agosto. Entonces, es una buena noticia, pero que también tanto el ministerio como en la ejecución misma, en la familia, las dirigentes de ahí, de Patricia y las dirigentes ha sido bien complejo, pero yo creo que lo hemos sacado adelante en conjunto también con el municipio de Ormón. Desde esta perspectiva, ¿cómo avanza la política de emergencia de la vivienda en la región, director? ¿Se podrá conseguir la meta que se propuso? Que no es toda la necesidad que hay, porque como se dice, ¿no es cierto?, en economía, muchas veces las necesidades son muchas y los recursos son limitados. Así es. Vamos a cubrir un porcentaje del déficit habitacional que tenemos en la región. Tenemos un déficit de alrededor de 72.000 viviendas en la región y lo que vamos a cubrir son 32.000, un poquito menos de la mitad. Pero este es un esfuerzo que vale la pena, que nosotros nos comprometimos y que además estamos proyectando dejar una cierta cantidad de viviendas, porque hay que entender que los gobiernos son de continuidad. Acá hay políticas de continuidad y nosotros esperamos que lo que vamos a dejar en el futuro siga proyectándose. Y en el ámbito de vivienda tenemos hoy día 16.000 que están en pleno proceso de construcción en distintas etapas, pero también nos interesa que este margen que nos queda, que son alrededor de 2.200 por proyectar y ejecutar, podamos cubrirla a la brevedad para dejar una meta un poquito más de lo que nos pidieron como cuota regional para seguir construyendo, porque entendemos que hay un déficit enorme, tenemos mayores complicaciones para poder construir vivienda social en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué mismo, porque además debo decirte que los instrumentos hoy día son más restrictivos en esta comuna, el instrumento de planificación, planos reguladores. El encarecimiento del suelo es mucho más, tú ves los valores de suelo, los valores de vivienda están por las nubes, la mano obra, materiales, en fin, eso también no ha ayudado a la ejecución de viviendas, pero estamos haciendo un esfuerzo adicional para poder concretar mayores viviendas en el país y particularmente en la región y en especial en cada una de las comunas de la región. Mire, Ahí nos interesa colocar a disposición distintos proyectos, distintas iniciativas, distintos instrumentos además que tiene hoy día el Ministerio para ello. ahora, hay una situación, a uno le comentan en la calle, uno que sale a reportear de repente que está en terreno o recibe llamados de televidentes, le comentan, oiga, pareciera que la política habitacional favorece más a los inmigrantes o migrantes que a los Sí, propios también lo he chilenos. escuchado. Y yo creo que usted lo ha escuchado Sí, claro. bastante. De hecho, hay un campamento en Viña del Mar, ¿no es cierto?, que está conformado prácticamente por puras personas que llegaron de otros países. ¿Qué le podría decir a aquellos que señalan esta situación? ¿Es tan así o no es como ellos lo indican? Mira, no es tan así en términos reales, números son bien escasos, no es mayoritario, pero yo creo que también nosotros no nos tenemos que olvidar que usted, yo, todas las personas que nos están viendo tras la pantalla, somos hijos de migrantes, la mayoría.
españoles, italianos. Venimos de una familia que no somos originarios de acá, o somos mezcla de esta realidad, y por lo tanto es importante también tener políticas y racionalizar el tema, por supuesto, pero eso escapa a lo que nosotros tenemos que establecer. Si la persona cumple perfectamente, tenemos que otorgar el beneficio. Ahora, nosotros tenemos ciertas mediciones que nos hacen objetivizar la posibilidad de la persona que puede obtener algún beneficio por parte nuestra, algún subsidio. Esto implica el registro social de hogares, el porcentaje de vulneración que tiene ello en términos sociales, eh, las cargas, en fin, una serie de variables que hacen posible el ahorro mismo de esta familia, de este grupo familiar, para poder optar a vivienda. Entonces, son elementos que todos que pueden optar a un subsidio tienen que cumplir. Entonces, finalmente, hay hoy día una gama amplia de beneficios, que lo importante es que la familia, las personas que nos están viendo, se puedan informar. Hoy día tenemos distintos, por las redes sociales, por nuestras páginas, se pueden enterar de las políticas habitacionales, de los proyectos que se están desarrollando en cada una del común. Bueno, nos quedan pocos minutos. Yo creo que es una muy interesante conversación, director regional de Servio Rodrigo Uribe. Y no puedo dejar de preguntarle, porque hemos centrado, ¿no es cierto?, en lo que es la vivienda, los temas de conflicto que puede haber, pero sin embargo, hay un tema que para Concón es muy importante, que tampoco ha estado exento de complicaciones. Usted cuando asumió tuvo que, ¿no es cierto?, colocar el pecho para las balas, que es la construcción del borde costero, mejoramiento del borde costero. Y al parecer ya se está avanzando y por fin de aquí al mes de octubre, más o menos, noviembre, va a estar terminada esa obra. ¿Es así o no, director? Sí, yo lo mismo hice. A propósito, me recordaste cuando yo asumí la primera visita que hice el mismo día que asumí, que fue el 21 de marzo, fui a ir a visitar el proyecto de Olmué, que estaba además con una huelga de hambre de las familias. Y lo mismo hice con Camino Costero, con el alcalde de Freddy Ramírez, al cual conozco bien, nos une una amistad, y que fue a agilizar el proyecto. Hoy día el proyecto está con un avance bastante considerable. El retraso, que es de conocimiento público, pero siempre es bueno señalarlo, tiene que ver con algunos hallazgos arqueológicos que se encontraron particularmente en algunos sectores, y que eso implicó meternos con monumentos nacionales, con todo un proceso metodológico que es complejo a veces explicar, pero que es parte de los procesos administrativos que tenemos, y cada uno de los organismos públicos tiene su tiempo, y en este caso, bueno, eso retrasó la ejecución de este camino, que además es una obra bien importante porque permite generar una conectividad en Viña del Mar con Concón, genera una ciclovía que es de proporciones, en el borde costero, genera iluminación, genera un estándar que no lo tenía. Había sectores, Bernardo, que no teníamos vereda. En partes importantes, muy transitadas de ese sector, de ese borde costero de Concón, y que hoy día van a hacer un aporte. Sin duda que ha tenido retrasos, que eso implicó algunas situaciones con el ámbito del turismo, con los restaurantes, las cocinerías, los mismos pescadores, y sin duda que hemos considerado eso, pero también hemos apurado a la empresa y nos hemos aplicado nosotros para que eso se agilice y poder entregar en vez definitivamente ese camino, que también va a ser un aporte y que fue tan anhelado por la ciudadanía y por el municipio de Concón. Bueno, Rodrigo Uribe, director regional de Servio, insisto, ha sido una interesante conversación. Hemos tocado temas de interés en Así es. vivienda, que es un ámbito de desarrollo para nuestra región y para nuestro país muy importante, así que le agradezco por ser parte de esta entrevista a fondo de Quinta Visión. A ustedes, Marco, y muchas gracias por la entrevista. Bien, ustedes ahí lo tienen, las respuestas están, las preguntas estuvieron con respecto a lo que pasa con la cartera de vivienda, específicamente con el Servio regional en nuestra región. Que esté muy bien usted y su familia.